Capítulo 1. ¿Quieres heredar el poder de los titanes? Marley. Zona de internamiento de Liberio. Roger se apoyó en su muleta y salió por la puerta. Afuera había una multitud bulliciosa, todos usando el mismo brazalete, marcado con un símbolo dentado. Roger también usaba un brazalete, pero el color era diferente. El suyo era amarillo. En Marley, el color del brazalete marcaba el rango de los eldianos. Los eldianos comunes usaban blanco plateado. El rango más alto era rojo carmesí, perteneciente a aquellos que heredaban el poder de los titanes. Roger soñaba con volver rojo su brazalete, porque era un candidato a guerrero del imperio de Marley. Cada candidato a guerrero anhelaba heredar el poder de titán, para ganar el rimbombante título de marleyense honorario. Porque eso no solo significaba obtener un increíble poder de titán, sino también libertad y privilegio. Podían salir de la zona de internamiento y caminar libremente en Marley, hablar abiertamente con otros marleyenses sin ser ahuyentados por la policía militar. Pero para Roger, esas eran cosas secundarias. Lo que más quería era que, una vez que se convirtiera en un guerrero titán, pudiera enviar a su abuela enferma de cáncer a los mejores hospitales de Marley, para que pudiera recibir tratamiento avanzado y extender su vida. Solo que, todo eso ahora era solo una ilusión. Porque ahora era un maldito lisiado. La selección de guerreros titanes de Marley era extremadamente estricta. Temiendo riesgos ocultos de titanes descontrolados o débiles, ningún candidato a guerrero podía tener ninguna enfermedad. Roger estaba sano por lo demás, pero el destino lo maldijo con la pérdida de una pierna. Aunque el poder de los titanes pudiera curar todas las heridas de su heredero, ¿darían realmente los marleyenses, que trataban a los eldianos como basura, tal poder a un lisiado? Absolutamente no. Porco, Roger apretó su muleta con fuerza, con las venas abultadas en su frente. Solo espera. Incluso si heredas un titán, te haré pedazos. Rugió, sobresaltando a la multitud eldiana en la calle. Si un eldiano gritaba en la zona de internamiento, los soldados que patrullaban podrían atraparlos y romperles los dientes con las culatas de los rifles. Pero a Roger ya no le importaba. Ya lo había perdido todo. La enfermedad de su abuela ya no podía curarse. Todo esto, gracias a ese hombre llamado Porco. Ambos eran candidatos a guerreros, pero el talento de combate de Roger eclipsaba por mucho al de Porco. Lo que le disgustaba era que tanto él como el hermano de Porco habían sido listados como candidatos para el titán mandíbula. Roger sabía que Porco y su hermano Marcel eran inseparables desde la infancia. Si Marcel corría el riesgo de ser eliminado, Porco no se quedaría de brazos cruzados. Aún así, nunca imaginó que Porco aprovecharía el entrenamiento de una noche tormentosa para embestirlo y tirarlo por un acantilado. Gracias a sus rápidos reflejos, Roger solo se rompió una pierna. Pero incluso una sola pierna rota era una gran pérdida. Con el corazón lleno de odio, Roger cojeó con su muleta, sin saber cuánto tiempo caminó hasta que se encontró en la puerta de una escuela. La escuela había sido fundada por un viejo eldiano, pero el acoso constante de Marley la obligó a cerrar. Aún así, Roger venía a menudo aquí a jugar a la pelota. Ping-pong. Mirando a través de la cerca, observó el interior. Como esperaba, muchos jóvenes estaban jugando. La mayoría, sin embargo, se amontonaba alrededor de una mesa. «Señor Anderson, ¿ha vuelto?», murmuró Roger sorprendido. Anderson era el actual heredero del titán mandíbula, a quien le encantaba jugar al ping-pong. Roger lo había conocido de esa manera. No había aparecido recientemente, así que Roger supuso que estaba en una misión. Pensando esto, Roger consideró saludarlo, pero luego recordó que ahora era solo un lisiado inútil, así que se rindió. Olvídalo, debería ir al hospital primero. Roger suspiró, girándose para tomar otro camino. Pero justo entonces. «Oye, Roger». Un grito resonó desde el interior de la escuela, llamándolo por su nombre. Roger se giró para ver al mismísimo Anderson, paleta en mano, corriendo hacia él a toda velocidad. Cuando llegó a Roger, su primera mirada aterrizó en la pierna que faltaba, y una mirada complicada parpadeó en sus ojos. Alguien lo seguía detrás, vistiendo el uniforme de la policía militar marleyense, pero extrañamente no mostró intención de ahuyentar a Roger. Roger supuso que debía ser amigo de Anderson. «Roger, escuché sobre ti». «Lo siento», suspiró Anderson. «Si no fuera por ese accidente, seguramente habrías heredado el titán mandíbula. De hecho, de todos los candidatos, tú eres el que siempre pensé que era más apto para ello». «Gracias, señor Anderson, pero ahora es demasiado tarde para las palabras». Roger sonrió cortésmente y se giró para irse. Pero Anderson no estaba dispuesto a dejarlo ir así nada más. «Disculpe un momento, señor Thorin».
Se disculpó con el hombre detrás de él, saltó sobre la cerca de 2 metros, aterrizó y atrapó a Roger por el hombro. Camina conmigo, Roger. MMM. Lo miró directamente. Roger sabía que Anderson era terco. Si no lo dejaba terminar lo que quería decir, probablemente lo seguiría hasta el hospital. Está bien. Roger asintió. Los dos, uno apoyando al otro, caminaron por la calle. Cerca había un campo de ejecución, donde a menudo mataban a los eldianos que rompían las reglas. Normalmente, nadie se atrevía a pasar por aquí. Roger no sabía por qué terminaron aquí. Tal vez desesperación, pensó. Siempre sentí que eras alguien como yo, habló finalmente Anderson. Tal vez estaba predispuesto hacia ti, pero entre este grupo de candidatos, tú eras en quien más creía. Siempre dice eso. ¿Por qué? Preguntó Roger. ¿Por qué? Anderson se rió entre dientes. Tal vez porque eres muy bueno en el ping-pong. En todo Marley, nadie puede igualar mi velocidad. Pero tú. Nunca he ganado un solo juego contra ti. Me halaga. Es solo ping-pong, Roger apartó la mirada, con la mente acelerada. ¿Solo ping-pong? Gritó Anderson de repente. No bromees conmigo. Solo podría igualarte si me convirtiera en un titán, y lo descartas tan a la ligera. Roger no tenía nada que decir, mirando hacia adelante en silencio. Los dos se quedaron callados por un rato. Por fin, Anderson suspiró largo y profundo, rompiendo el silencio. Roger. ¿Tú quieres heredar el titán mandíbula? Capítulo 2. Reiner. ¿Qué quieres decir? Roger estaba desconcertado. Anderson parecía inquieto, mirando alrededor instintivamente. Exactamente lo que parece. No quiero decir demasiado, pero entiendes, ¿no, Roger? Roger vaciló. Por supuesto, él entendía lo que Anderson quería decir, pero no podía creerlo. No podía entender por qué Anderson querría hacer esto. ¿Es realmente necesario? ¿Para alguien como yo? La voz de Roger bajó el tono por sí sola. Esta es una violación grave. Si el ejército se entera, SHH. Anderson lo detuvo, no dejándolo continuar. Parece que tenía razón. Realmente estás considerando mis palabras. Eres diferente de los otros candidatos. ¿Qué quieres decir? ¿Estás bromeando? No. Hablo en serio. La expresión de Anderson se endureció. No te dejes engañar porque sigo las órdenes del ejército de Marley todos los días. Solo lo hago por mí mismo. Si me llaman egoísta, no lo negaré. Porque soy egoísta. Una vez abandoné a un camarada sin culpa. Mientras hablaba, los dos se sentaron juntos en un banco. Roger escuchó atentamente sin interrumpir. Sabía a qué se refería Anderson. Hace años, se decía que Anderson, como el titán mandíbula, luchó junto a un heredero anterior del titán de ataque. Pero cuando la situación en el campo de batalla cambió, lo abandonó y se retiró solo, dejando al titán de ataque desaparecido. Más tarde, el traidor Eren Kruger traicionó a Marley y usó el poder del titán de ataque para destruir los barcos del puerto, revelando que el poder de titán desaparecido no se había desvanecido. ¿Qué pasó realmente en ese entonces? Preguntó Roger. Es complicado, suspiró Anderson, claramente poco dispuesto a decir más. Pero te juro, tenía una razón importante para dejarlo atrás. Lo sabrás cuando heredes mis recuerdos. No, no hay posibilidad. Roger agitó la mano. El traspaso es en 2 días. El ejército no dejará que un fracaso como yo se acerque. ¿Así que te rindes? Anderson se burló, haciendo que Roger se erizara. No me rendiré. La mirada de Roger era afilada como una cuchilla, feroz como un león. Incluso si muero, mataré a Porco. Robó lo que era mío con juego sucio. Merece morir. Oh, esa mirada te queda bien. Anderson rió. Entonces ven. Al menos llega al lugar. Te estaré esperando allí. Le dio una palmadita en el brazo a Roger y se levantó, yéndose. Roger se sentó solo de nuevo, mirando su espalda, reflexionando sobre sus palabras. ¿Qué quería decir? ¿Realmente planeaba desafiar al ejército y pasarme el titán mandíbula en secreto? Roger no podía descifrarlo. Pero decidió una cosa. Pasar a lo que pasara, estaría en el traspaso. Y alguien tenía que pagar con sangre. Aferrando su muleta, Roger se levantó y se dirigió hacia el hospital. El hospital de la zona de internamiento era pobre y estaba en ruinas, con salas abarrotadas llenas de pacientes. Roger se abrió paso entre la multitud y entró en la unidad de cuidados intensivos. Su abuela, muriendo de una enfermedad terminal, yacía con tubos de oxígeno en la nariz y una sonda de alimentación en el estómago. Su cuerpo era frágil, su rostro pálido, pero sus ojos permanecían fijos en la ventana.
Abuela, ¿estás despierta? Roger dejó a un lado su muleta y se sentó junto a ella. Ella se giró hacia él, tomando su mano. ¿Eres tú, Arro?, dijo felizmente. Justo ahora, uno de tus compañeros de clase vino con un regalo. Mira, en la mesa. Roger se giró y vio una cesta de frutas. ¿Quién la trajo? Preguntó instintivamente. Dijo que es como tú, un candidato a guerrero, dijo su abuela débilmente a través del oxígeno, su nombre es Reiner. Reiner. Roger asintió. Lo conocía. El chico siempre parecía un poco tonto, el más ruidoso gritando consignas pro Marley, pero siempre cuidaba de sus camaradas. Incluso a Roger no podía caerle mal. Pero no era por su naturaleza servicial. Era porque siempre estaba al final de la clase. Al igual que ese bastardo de Porco, era uno de los candidatos más débiles. Con 6 titanes para heredar, los extras como ellos seguramente quedarían fuera. Las calificaciones de Porco fluctuaban, pero Reiner estaba estancado en el último lugar, con el fracaso garantizado. Por eso a Roger le caía bien. Le devolveré el favor otro día, dijo Roger. Su abuela asintió. Eso es lo mejor. No nos desvivimos por ayudar a otros, pero tampoco debemos favores nunca. Arro, pase lo que pase, debes cuidarte. No te metas en problemas. No dejes que sufras, ¿entiendes? Lo sé. Me lo has dicho muchas veces. Está grabado en mi corazón. Roger apretó su mano. Bien, bien. Sus párpados se volvieron pesados. Dejó de hablar, aflojando el agarre. El miedo punzó a Roger, pero cuando revisó su pulso y respiración, ella todavía estaba viva. Aliviado, se fue en silencio. Ella necesitaba descansar. Roger la visitaba todas las mañanas para hablar con ella. Ahora que dormía, tenía que dejarla estar. Al día siguiente, Roger volvió con su muleta, solo para ver a 2 soldados marleyenses en la puerta. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí? Exigió Roger, sintiendo ya que algo andaba mal. Rápidamente se subió el brazalete hasta el codo y les dio la espalda. Plaga. Se sospechaba que la paciente en esta sala portaba una enfermedad altamente contagiosa. Ya se han encargado de ella. Si no quieres morir, vete ahora. Malditos cerdos eldianos, siempre apestando a mierda. Repugnante. Apuntaron sus rifles a Roger, indicándole que se fuera. Uno lanzó un culatazo hacia él, pero Roger lo esquivó hacia un lado, haciendo que el soldado tropezara y se rompiera 3 dientes. ¿Te atreves a atacar a soldados marleyenses? Buscas la muerte. Levantaron sus armas hacia su frente, con los dedos apretándose en los gatillos. En ese momento, alguien se interpuso frente a Roger, haciendo reverencias y humillándose. Lo siento, lo siento. El chico no sabe lo que hace. Por favor, perdónenos, nos iremos de inmediato. Era Anderson, humilde y sumiso. Roger notó que su brazalete ya estaba descolorido. Señor Anderson. Cállate. Ven conmigo. Anderson tiró de Roger por la manga y lo arrastró fuera del hospital. Capítulo 3. Fluido espinal de titán, ¿qué demonios pasó, Anderson? En la puerta trasera del hospital, Roger se sacudió la mano que lo sujetaba y gritó. Anderson escaneó el área para asegurarse de que no hubiera nadie cerca, luego agarró a Roger por los hombros. Es el ejército. Recibieron noticias de que planeas causar problemas en la ceremonia de herencia de titanes. Ya enviaron soldados a tu casa para arrestarte. ¿Por qué viniste al hospital tan temprano? Vengo a esta hora todos los días, respondió Roger. Deberías saberlo, te lo dije antes. O tal vez lo olvidé. Pero no vi a nadie en mi camino hacia aquí. Si querían atraparme, ¿por qué no esperar hasta la noche? ¿Quién sabe? Anderson suspiró. De cualquier manera, estás en peligro. No andes deambulando. Entonces, ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mi abuela? Necesito verla. No seas estúpido. Anderson agarró la cara de Roger con ambas manos, gritando enojado. ¿Te das cuenta de lo que está pasando ahora mismo? ¿Crees que Marley dejará vivir a un eldiano sospechoso de traición? Al encontrarse con los ojos de Anderson, Roger finalmente entendió la gravedad del asunto. Dio el más leve asentimiento. La mirada de Anderson luego se desvió, y su voz se suavizó. Cuando llegué aquí, escuché forcejeos y gritos desde la sala. Roger, tuviste suerte. Esos 2 soldados no te reconocieron de vista. De lo contrario, ni siquiera un comandante guerrero podría haberte salvado, así que la abuela ella está. La voz de Roger se volvió silenciosa, sus ojos llenándose de lágrimas. El odio se endureció en su pecho como hielo. Se sentía como asfixiarse, como si su cuerpo estuviera siendo destrozado. Al ver a su subalterno así, Anderson parecía adolorido. Roger.
No lo digas, Anderson. Los puños cerrados de Roger rompieron la piel, la sangre goteando al suelo. Se arrancó su brazalete eldiano y lo pisoteó. Mi abuela y yo nunca le debimos nada a nadie, pero ahora así es como nos tratan. Bien. Entonces no queda nada que decir. Anderson, si Marley sigue en pie dentro de 10 años, significa que ya estoy muerto. Haré que cada marleyense sienta el dolor de perder a su familia. He terminado de vivir como un cerdo en la mierda. Al escuchar esto, Anderson suspiró, pero asintió levemente. Metió la mano en su abrigo y sacó una jeringa llena de un líquido blanco lechoso. Toma esto. La presionó firmemente en la mano de Roger. Roger se congeló, mirándola fijamente. Esto es fluido espinal de titán. Inyéctatelo, te convertirás en un titán puro. Pero eso significaría perder la razón, ¿no? Preguntó Roger. Sí. Es por eso que te quiero en la ceremonia. ¿Todavía quieres venganza, no? Anderson sonrió levemente, despeinando el cabello de Roger. Roger lo miró, y de repente entendió. Pero si ese era el caso entonces Anderson, prométeme, dijo Anderson de nuevo. Si logras heredar el titán mandíbula, corre hacia el este inmediatamente. Hay un muelle. El señor Thorin tiene un barco esperando. Él te llevará a donde quieras. ¿Y tú, Anderson? ¿Qué hay de ti? Roger sintió el peso de la deuda. Odiaba deberle a alguien. Pero Anderson solo sonrió, dándose la vuelta. Lleva mi voluntad adelante, dijo. Salió de los terrenos del hospital, hacia la calle, y se desvaneció en el flujo de multitudes eldianas. Los ojos de Roger se llenaron de lágrimas. No sabía cómo pagarle a Anderson. Todo lo que podía hacer era apretar fuerte la jeringa. Entonces, dos formas extrañas flotaron en su visión. Mirando hacia arriba, las vio. Dos aeronaves, pasando una tras otra sobre Liberio. Hermano, mira. ¿Qué es eso? Son las aeronaves de Marley. Persigámoslas. Está bien, espérame. Dos niños pasaron corriendo junto a Roger, desapareciendo hacia el horizonte, desapareciendo hacia un futuro desconocido al día siguiente. Temiendo a los soldados en su casa, Roger no regresó. Pasó la noche en un rincón sucio de la zona de internamiento. Allí, se quedó con gatos callejeros, rodeado de basura. Para evitar ser notado, tiró su abrigo, se untó con agua sucia y se cubrió la cara de mugre. A alguien le tomaría una hora de fregado reconocerlo. Toda la noche, se acurrucó contra un contenedor de basura para calentarse. Los transeúntes miraban su brazo desnudo sin brazalete. Y extrañamente, verlo tan miserable hacía que incluso los eldianos oprimidos se sintieran superiores. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando pierdes tu brazalete. Mendigo asqueroso, una vergüenza para los eldianos. Basura inmunda. Roger los ignoró a todos. Aunque eran su gente, para él no eran diferentes de cadáveres ambulantes. Nunca pensando, nunca resistiendo, viviendo solo como perros de Marley. Mejor muertos. Sintió desprecio, pero permaneció en silencio. No se arriesgaría a causar problemas antes de la ceremonia. Solo esperaba que ellos, también, no quisieran la molestia de reportarlo por caminar sin brazalete. Afortunadamente, no lo hicieron. Maldijeron un par de veces, luego siguieron su camino. Después de todo, los soldados de Marley eran infames por su impaciencia y crueldad. ¿Reportar a alguien? Tendrías suerte si no te metieran el cañón de un rifle por el culo. A medida que salía el sol de la mañana, Roger cojeó hacia las afueras de la zona. Allí era donde sería la herencia de titanes. Marley no había revelado la ubicación, pero Roger conocía su naturaleza. Solo las afueras les convendrían. Incluso si hay un accidente, solo aplastaría a unos pocos eldianos callejeros. Esas fueron sus palabras exactas. Para cuando se acercó al borde de Liberio, Roger no pudo ir más lejos. Con una pierna lisiada, no podía seguir caminando. Se sentó en unos escalones para descansar. Mirando la hierba marchita, se sumió en sus pensamientos. Entonces una voz rompió el silencio. Roger y Camer es tú. Girándose, Roger parpadeó sorprendido. ¿Reiner? Capítulo 4. Dirigiéndose al sitio de herencia de titanes. Al ver a un viejo compañero con el que había entrenado día y noche, Reiner se alegró y se acercó. Roger, fui al hospital a ver a tu abuela. Está muy enferma, pero no te preocupes. Una vez que herede el titán acorazado, la llevaré al mejor hospital de Marley. Mirando el rostro serio de Reiner, Roger no pudo hablar. Así que Reiner aún no lo sabía. Sus siempre dignos de elogio marleyenses ya la habían matado. Genial. Incluso tú, el último de la clase, llegas a heredar el titán acorazado, mientras que yo, la élite, solo puedo suspirar por mi pierna rota. Siéntate, Reiner. Roger hizo espacio.
Reiner no pensó mucho en ello y se sentó a su lado como si fuera natural. ¿A dónde fuiste, Roger? Estás asqueroso. Casi no te reconozco. Dormí en un montón de basura. ¿Un montón de basura? Reiner estaba atónito, luego notó el brazo desnudo de Roger. ¿Dónde está tu brazalete? Lo perdí. Lo perdiste. Su rostro estaba lleno de incredulidad. Pero recordando que su amigo ahora estaba lisiado, no presionó. Tal vez algunos matones lo intimidaron. Está bien. Una vez que sea un marleyense honorario, hablaré con ellos yo mismo y te emitirán un nuevo brazalete. No te preocupes, nadie te intimidará. Al escuchar eso, Roger recordó de repente. Aflojó su agarre en su muleta, sacó unos billetes de su abrigo y se los entregó a Reiner. Gracias, Reiner. Esto es por la cesta de frutas. Reiner parpadeó, luego estalló, golpeando el dinero de la mano de Roger. ¿Estás bromeando? Somos buenos amigos, ¿no? Gritó, luego suspiró. Es una pena que no pudieras convertirte en el titán mandíbula, pero no te rindas contigo mismo. Cree en ti mismo, Roger, como solías hacerlo. ¿Solía? Sí. ¿Recuerdas? Cuando me intimidaban de niño, siempre intervenías para ayudarme. Oh, ¿eso? Tomé tu dinero por ello, ¿no es así? Dijo Roger con indiferencia. Y les sacudí a los matones el dinero de la protección después. ¿Eh? Pensé que solo me cobrabas un poco. Eso es porque solo tenías un poco. Se hizo el silencio. Cualquiera que sea el caso, me ayudaste, dijo Reiner. En ese entonces, no te revolcabas así. Eso fue en ese entonces. Roger suspiró. Sin heredar un titán, viviré una vida sin sentido. ¿Cuál es el punto de vivir? ¿Qué estás diciendo? Déjame abrazar esta basura y esperar a morir, Reiner. Soy un inútil ahora. Sus ojos exprimieron lágrimas. Idiota. Reiner se levantó, enojado. ¿Cómo llamas a esto? ¿Qué más hay? Luché durante más de 10 años y ni siquiera toqué la sombra de un titán. ¿Cuál es el significado de esa vida? Reiner se quedó en silencio. Después de unos segundos, le dio la espalda y se agachó. Sube. ¿Qué? A mi espalda. ¿Quieres ver titanes, verdad? Te ayudaré. Te llevaré allí. Pero. Ahórratelo. No quiero decir nada de lo que me arrepienta. Date prisa. Al ver a Reiner tan decidido, Roger asintió y se subió a su espalda. Levantando a Roger, Reiner cometió la única violación de su vida. Gritó una vez y corrió hacia adelante. En ese momento, en las afueras de la zona de internamiento de Liberio, el oficial marleyense a cargo de la ceremonia llegó tarde. Cuando salió del auto, los candidatos a guerreros programados para heredar el poder de Titán ya estaban en una fila ordenada. Reportando, comandante. Los 6 candidatos reunidos. Marcel se acercó para reportarse, su uniforme impecable. Bien. El oficial barrió con la mirada a los guerreros y sintió una oleada de emoción. Marley había vertido inmensos recursos en su entrenamiento, y él también había vertido su propio esfuerzo. Cada uno ante él era como un hijo suyo. Consentido, pero del que se esperaba que asegurara un futuro más brillante para Marley después de heredar su titán. Heredero del titán colosal. Bertolds. Heredera del titán hembra. Annie. Heredero del titán mandíbula. Marcel. Heredero del titán acorazado. Reiner. Heredera del titán carguero. Pieck. Heredero del titán bestia. Seke. 6 titanes, 6 herederos. Cada uno elegido entre miles, cada uno en 1.000.000. Sus expectativas eran altas para cada uno. ¿Están los guerreros activos en posición? Preguntó a su ayudante. Señor. Se reunieron antes y han sido trasladados a sus puestos asignados para el control. Bien. Comiencen de inmediato, ordenó el oficial. Cuanto antes mejor. No quiero ningún contratiempo. Sí, señor. El ayudante partió con los equipos a sus estaciones. Antes de separarse, los 6 chicos compartieron un solo vehículo. Reiner, esto es genial. Finalmente estamos heredando titanes. Nuestro sueño se está haciendo realidad. Bertold estalló en vítores, verdaderamente feliz, algo raro en él. Sí, Bertold. Reiner le hizo eco, pero sus ojos seguían moviéndose hacia la ventana. Annie, como de costumbre, tenía una cara fría. Pensé que el primero en gritar sería el idiota de Reiner. Imagínate. Vamos, vamos, no discutan. Hoy es un día feliz. Seamos felices, Como capitán, Marcel hizo su habitual apaciguamiento, pero Reiner no estaba de humor para discutir. Tenía otras cosas en mente.
Temía que las patrullas pudieran ver a Roger. Antes de la asamblea, había llevado a Roger a un lugar a unos cientos de metros detrás de una gran roca, donde podría ver transformarse a los titanes. Pero no sabía si Roger permanecería oculto como esperaba. ¿Y si se acercaba demasiado y era aplastado por accidente? ¿Qué estoy pensando? Es Roger. Reiner soltó un largo suspiro, murmurando para sí mismo, lo suficientemente alto para que Piet, de oído agudo, lo escuchara. ¿Quién es Roger, Reiner? Comenzó a preguntar Piet, pero Reiner le tapó la boca con la mano como si hubiera recibido una descarga. Nada. Reiner no podía mentir. Solo podía rogarle con los ojos. Piet, aunque era una chica, tenía mucha fuerza. Presionó su mano hacia abajo. No te preocupes. No sé nada, dijo, cerrando los ojos para descansar. Reiner finalmente exhaló. El aire en el auto permaneció ligero. Bertolt seguía hablando, compartiendo sus pocas alegrías. Mientras tanto, en el sitio de traspaso del titán mandíbula, Roger se arrastró hacia adelante, pasando varios puntos de control con facilidad. Se metió detrás de una tienda de campaña y tiró su muleta a un lado. No muy lejos, Anderson bajaba la cabeza, con las extremidades encadenadas, incapaz de moverse. Sin dudarlo, Roger sacó la jeringa de fluido espinal de titán de su abrigo. A la luz del sol, el líquido lechoso brillaba con un encanto misterioso. Justo entonces. «Será mejor que me entregues eso, candidato Roger». Una voz fría lo golpeó. Una docena de soldados aparecieron, con las bocas de los rifles apuntando hacia su frente. «No lo olvides. Fui yo quien te enseñó todo lo que sabes». El oficial manipuló el cerrojo de su rifle. Capítulo 5. Aparece. El titán de Dios. Como se esperaba, el maestro sigue siendo superior. Roger suspiró, bajando lentamente la jeringa en su mano. «No, Roger. Tu talento es el más grande que he visto en un estudiante. Deberíamos haberte atrapado en el momento en que entraste a las afueras, pero de alguna manera te colaste hasta aquí, pasando cada puesto de avanzada que coloqué». Las palabras de Magad no llevaban ocultamiento, solo elogio y admiración. Entre todos sus estudiantes, si Roger era el segundo, entonces nadie podría jamás reclamar ser el primero. Su existencia era un milagro, una imposibilidad. Una y otra vez, Magad lo había visto solo un hombre, completar misiones que se creían imposibles, cambiar las mareas él solo. Era un monstruo. Si no fuera por su altura humana, Magad ya lo habría clasificado como un titán. Y ahora, incluso con una pierna lisiada, se había deslizado a través de las patrullas cuidadosamente colocadas de Magad como si no estuvieran allí. Tal talento desperdiciado del servicio de Marley. ¡Qué pérdida! Si no le hubiera dicho que valorara el trabajo en equipo, que cuidara de sus camaradas, tal vez no habría sido arrastrado de vuelta y caído de ese acantilado, pensó Magad con amargura, bajando su rifle, lleno de arrepentimiento. Roger levantó lentamente las manos en señal de rendición, aunque sus ojos permanecieron agudos, cautelosos. Incluso ahora, escaneaba sus alrededores, con los oídos atentos al más leve sonido. «Sal, Marcel. Eres el único que todavía se esconde de mí». Roger volvió la mirada, fría y segura. Roger. Marcel no esperaba ser descubierto a pesar de su cuidado. Resignado, salió. «Felicidades, Marcel. Estás a punto de heredar el titán mandíbula». Las palabras de Roger fueron formales, pero su expresión era la de un lobo hambriento despojado de su presa. Marcel mantuvo la cabeza baja, en silencio. Él sabía que, sin la caída de Roger, nunca habría heredado tan fácilmente. También sabía, aunque su hermano Porco se mantuvo callado, que él había estado involucrado. Pero aún así, no podía renunciar a ello. Convertirse en un marleyense honorario era el sueño de su vida. Quería que su familia, su padre y su madre, vivieran libres del desprecio. Y tenía que proteger a su hermano menor. «Acepta tu muerte, Roger. El titán mandíbula no tiene nada que ver contigo». Marcel apretó los dientes, girando la cara hacia un lado. «¿Así que ese es tu discurso de victoria?» «Ordinario, Marcel. Muy ordinario». El pulgar de Roger se movió muy levemente hacia el émbolo de la jeringa. Magad se dio cuenta, pero no dio alarma, solo una mirada a su ayudante. Juntos, avanzaron poco a poco, listos para atacar. Entonces Marcel habló de nuevo. Palabras que destrozaron la compostura de Roger. «Esto no es victoria, Roger. Este era el plan de Anderson». «¿Anderson? ¿El señor Anderson?» La mano de Roger tembló. Se congeló. «Sí. Anderson vio tu traición hace mucho tiempo. Nos dijo que actuáramos primero. Sabíamos que vendrías aquí». «¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué demonios quieres decir?» Roger se sobresaltó. Su mentor más confiable lo había traicionado.
Entonces, todo el aliento, todo el apoyo, ¿qué fue eso? ¿Por qué? ¿Por qué traicionarlo? ¿Por qué? Roger. Rugió Magat. No es demasiado tarde para confesar. Esa cosa en tu mano no es tuya. Lánzamela. Mocoso inútil, se burló el ayudante. Incluso si te clavas ese fluido y te conviertes en titán, hay muchos aquí para matarte. Nunca había luchado contra un titán, solo empujado a eldianos culpables desde el muro, pero su desprecio era claro. En ese momento, Anderson forcejeaba contra las cadenas que ataban sus extremidades, observando desde 100 metros de distancia. Vio a Roger, rodeado de soldados marleyenses. Sonrió. Bien hecho, Roger. No me decepcionaste. Viniste. Ahora muéstrales tu ira. Si es tu sangre. Traición una vez más. La mente de Roger daba vueltas con imágenes de Anderson, recuerdos desmoronándose en cenizas. Páginas amarillentas del pasado se quemaron en una ráfaga de viento. Bien. Si ese es el caso. Entonces todos ustedes pueden morir. La sangre brotó de los ojos de Roger, fluyendo carmesí. Destruiría todo. Gruñendo, se clavó la jeringa en el pecho. Puf. El fluido espinal se vació en un instante entonces. Una luz cegadora estalló de sus ojos, oídos, nariz, boca. Vapor abrasador surgió de cada poro. ¡Bum! Una detonación ensordecedora. La onda expansiva lanzó a Magat y a sus hombres lejos. Y luego, hueso y carne hirviente surgieron a través de los caminos hacia Roger, recubriendo sus extremidades y torso. Capa por capa se tejió y retorció, elevándose como una construcción enorme. En medio latido, ocultó el cielo. Roar. Un coloso se paró sobre todos ellos, su pie aplastando tiendas que ni siquiera eran tan grandes como sus dedos. ¿Qué es eso? Titán colosal. Dios del cielo. El terror congeló sus rostros. Incluso los propios herederos de titanes sintieron miedo, sintieron asombro. ¿Qué está pasando? Jadeó el heredero elegido del titán acorazado, mirando fijamente. ¿Es este el regalo del nuevo titán colosal? El doble del tamaño del último. Sin embargo, el verdadero heredero del colosal estaba horrorizado, intercambiando miradas atónitas con Bertolds. Este tamaño solo puede ser eso. El que más estudiaba a los titanes, sé que, recuperó rápidamente la calma, reflexionando profundamente. Nunca pensé que ese tipo de persona aparecería en Marley. Parece que estás en problemas, sé que, dijo Xaver, el heredero del titán bestia antes que él, con una sonrisa de deleite. Sí, el rostro de Seke era sombrío. Sus planes acababan de volverse más difíciles. Entonces comenzaron los gritos, mientras el titán de Roger se movía. Cada paso sacudía la tierra, abriendo vastas huellas. En medio del estruendo, una risa resonó aguda y loca. Ja 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 ja. Ven, Roger. Ven. Capítulo 6. Bosque de aves. Todas las afueras estaban en llamas, cada tienda del ejército de Marley arrasada por las ondas de choque de los pasos del titán de Roger. Todos los suministros en el interior, armas, equipos, yacían esparcidos a la intemperie, solo para ser aplastados bajo sus pies colosales, arruinados más allá de su uso. Magat, Marcel y los demás habían estado más cerca cuando Roger se inyectó el fluido espinal y se transformó. La explosión los lanzó como balas. Varios soldados aterrizaron de cabeza, con los cráneos destrozados, muriendo al instante. Magat y Marcel tuvieron más suerte. Los árboles amortiguaron su caída, salvándoles la vida, pero sus huesos y tendones estaban destrozados. Incluso si sanaban, pasarían sus vidas en sillas de ruedas. Reinaba el caos. Los soldados gritaban y huían, aunque un puñado mantuvo la calma y corrió hacia Magat. Eran los nuevos candidatos a guerreros y los veteranos herederos de titanes, todos excepto Anderson. Comandante, sus órdenes. Continuamos la herencia, o el titán bestia Xaver fue el primero en hablar, su sucesor Seke de pie detrás de él. Seke se quitó las gafas con calma, se limpió el polvo y se las volvió a poner. A su lado, Reiner, programado para heredar el titán acorazado, miraba a Bertolt en estado de shock. ¿Qué, no fuiste tú quien perdió el control después de heredar el colosal? El sudor empapaba la frente de Bertolds. No sé qué pasó, esa cosa no soy yo. Levantó la jeringa que aún tenía en la mano. ¿Ves? Ni siquiera me la he inyectado. Entonces, ¿qué es eso? Pie ya no podía mantener la compostura. El titán ante ellos era incluso más grande que cualquier colosal anterior. Si llegaba a la zona de internamiento, el desastre sería inimaginable. Magat, medio ciego por el impacto, apenas distinguía al gigante negro en llamas avanzando, los gritos de los hombres como moscas zumbando en sus oídos. No se queden ahí parados. Guerreros actuales.
Usen sus titanes, detengan a ese monstruo de inmediato. Sí, señor. Y los sucesores, Magat tosió, el dolor punzando su pecho donde una rama de árbol lo atravesaba. Consigan refuerzos. Segunda guarnición, el puerto, los muros. Vayan y déjenme descansar. Su cuerpo se aflojó. Yacía mirando al cielo, sus ojos azules apagados. Comandante. Cállate, Reiner. Reiner rompió a llorar, pero Anie lo interrumpió. Todavía respira. Llévenlo a un hospital. Ordenó a Bertolt y Reiner que lo llevaran. Obedecieron, encontrando un auto entre los soldados que huían, alejándose a toda velocidad del infierno. Pero a medida que el vehículo se acercaba a las afueras, Reiner recordó de repente. Arañó la ventana trasera, mirando hacia atrás. No, Roger todavía está allí. ¿Quién? Bertolt se quedó mirando. Roger. Esta mañana dijo que quería ver un titán con sus propios ojos, no hay necesidad de preocuparse por él, Reiner. Los ojos de Magat ardían de arrepentimiento. Lo siento, comandante. Pero. Mira atrás. ¿Qué? Da la vuelta. Sí, señor. Reiner obedeció, dándose la vuelta. Allí, elevándose más de 100 metros, el gigante aún avanzaba. Su cuerpo estaba ennegrecido, ardiendo con fuego. El hedor a carne quemada llenaba el aire. Cada paso sacudía la tierra y aterrorizaba a toda la vida cercana. ¿Qué ves? Preguntó Magat, con la mirada fija en el agujero sangriento en su pecho. El sudor goteaba de la frente de Bertolt. Ya lo había adivinado. ¿Es ese gigante, ardiendo alguna nueva mutación? Reiner todavía luchaba por razonar. Magat soltó una risa rota. No, Reiner. Esa es la calamidad de Marley. Ese es el mismísimo Roger Ickham, el titán nacido de su inyección forzada. Reiner se congeló. Sí. Debería haberlo sabido. Roger nunca se rendiría. Así que me usó. Desesperado, Reiner se hundió en el silencio, mirando el suelo del auto. La estela de humo del vehículo se desvaneció en Liberio. Mientras tanto, en la zona de internamiento, los eldianos e incluso los marleyenses esperaban el regreso de sus nuevos guerreros titanes. Tenían flores, vítores, aplausos, besos listos. Pero en lugar de héroes, el fuego se elevó en el horizonte. Miren ahí. Todas las miradas se giraron. Un titán negro, ardiendo con fuego, estaba en la distancia, con los ojos fijos en la zona. Paso a paso, se acercaba. Dios mío, ¿qué es ese monstruo? Un titán. Un titán. Es el fantasma de Paradis. Los demonios de la isla han venido a matarnos. Ah. El pánico desgarró las calles. La gente caía, pisoteada hasta la muerte en la estampida. El auto de Reiner se abrió paso, con armas disparando, forzando un camino. El aire resonaba con el caos. Los soldados entraron a raudales, reprimiendo con fuerza brutal. Y en el balcón de un hotel, un hombre con barba completa y un ojo ciego se quitó el sombrero, mirando hacia afuera. Ahora entiendo por qué confiaste en él. Descansa tranquilo. Déjame el resto a mí. Se volvió a poner el sombrero y salió. En la puerta, le entregó una tarjeta a un soldado marleyense. En ella estaba escrito: Turin Ickham. Informe al general de inmediato. Necesito una aeronave llena de explosivos. Sí, señor. El soldado saludó, tomando la tarjeta con ambas manos. Capítulo 7. Asedio. En medio del mar de fuego y escombros, el titán de Roger seguía marchando hacia adelante. En su camino, un hombre encadenado se retorcía y gritaba. Anderson, el actual heredero del titán mandíbula. Cuando Roger se inyectó el fluido espinal y se transformó en un titán de 100 metros, las manos y los pies de Anderson estaban encadenados. Los soldados que lo custodiaban habían salido volando y muerto por la explosión de la transformación. Las cadenas evitaron que fuera arrojado a un lado, pero los escombros aplastaron su cuerpo hasta convertirlo en un desastre sangriento. Al principio pudo gritar, pero los fragmentos le atravesaron la garganta, silenciándolo por completo. Aún así, no estaba muerto. Levantó su rostro destrozado para ver al titán de Roger acercándose, paso a paso. Su boca se torció en una sonrisa. Estaré contigo pronto, Chris. Tenías razón. Realmente soy terco. Realmente nunca te dejé ir. Elegiste bien. Anderson articuló sus últimas palabras, sin voz, pero con el corazón contento. Bajando la cabeza, aceptó su destino. El titán de Roger se inclinó, con los dedos cerrándose para arrancar a Anderson como si fuera una piedra. Y luego, ¡boom! Un rayo se partió detrás de él. Apareció el verdadero titán colosal. 60 metros de altura, una montaña sobre la tierra, sacudiendo el suelo y abriendo grietas con su paso. El colosal. El verdadero colosal. Pero,
En medio de los gritos, el titán bestia Xaver suspiró. Parece que el colosal ha caído de su trono. Junto a ese negro, es solo grande. No necesariamente, señor, dijo Seke con calma, volviéndose a poner las gafas. La experiencia de batalla del colosal es mayor. ¿Y ese titán negro no parece una normal? ¿Te refieres a uno obsesionado con un solo propósito? Lo mismo. ¿Y su propósito es? Allí. Seke señaló. Un punto débil cerca del pie de Roger. Xaver entrecerró los ojos. Lo vio. ¿Anderson? ¿Quieres decir que su objetivo es Anderson? El titán mandíbula, dijo Seke rotundamente, con las manos en los bolsillos. Ese titán negro es Roger y Cam. Las palabras congelaron a todos. ¿Estás diciendo? Ese titán negro. ¿Es Roger? Todos los candidatos a guerreros, todos los guerreros, hablaron a la vez. Se habían maravillado ante la extraña apariencia del titán, pero al escuchar el razonamiento de Seke, todo tenía sentido. Roger siempre había sido el primero en cada prueba. Combate, teoría, simulacros. El más brillante de cualquier clase. Ahora todo lo que podemos hacer es esperar que el colosal pueda detenerlo. Xaver suspiró de nuevo. Las caras a su alrededor se torcieron de inquietud. El titán negro de Roger se alzaba sobre Anderson. Dedos enormes lo pellizcaron como si fuera un frijol. A Roger no le quedaba razón, solo obsesión. Levantó a Anderson para tragárselo entero. Las cadenas atadas a las extremidades de Anderson fueron forjadas para resistir la fuerza de un titán, pero se rompieron cuando Roger tiró de él, arrancándole los brazos y las piernas. La sangre roceó. La agonía envió a Anderson a la inconsciencia, un bocado en las garras de Roger. Entonces. Roar. El colosal de 60 metros cargó, con los brazos envolviendo la pierna de Roger, arrastrándolo hacia abajo. ¡Bum! El choque fue como montañas destrozándose, estrellas estrellándose. El suelo tembló, los pechos de los hombres se agitaron, las rodillas se doblaron. Roger se tambaleó, con su cuerpo titánico balanceándose. Pero se estabilizó. Notó al colosal. Con calma, liberó una mano, presionó su cabeza y empujó. Palmadita, sigue adelante. Como un padre regañando a un niño, Roger apartó al titán de 60 metros. Tropezó, luego cayó de bruces. ¡Bum! El terremoto destrozó edificios, vidas aplastadas debajo. Demasiada diferencia de tamaño. Al observar, Seke hizo una mueca, agradecido de no haber estado bajo la caída del colosal. El ejército está aquí. Mejor volvamos. Una voz retumbó detrás de él. El titán carguero de pie, con cajas de madera atadas a su espalda. Dentro estaba su sucesora, Piedfinger, saludando a los demás. Sigue, Seke. No olvides nuestro trato. Xaver le dio una palmada en el hombro, sonriendo antes de salir corriendo. No te preocupes, respondió Seke. Xaver se relajó, imitó un lanzamiento y luego corrió hacia adelante. Seke se subió a la espalda del titán carguero. A través de la ventana de la caja, vio al titán de Roger levantar el cuerpo roto de Anderson y luego meterlo en sus mandíbulas. Los dientes rechinaron. La sangre estalló en el aire. Obsesión cumplida. El titán mandíbula devorado. El titán negro se detuvo. Su cuerpo comenzó a humear, disolviéndose. Ahora es nuestra oportunidad. Xaver sacó un cuchillo y se cortó el dedo. ¡Bum! El titán bestia rugió al aparecer. Roar. Casi de inmediato, los otros guerreros aprovecharon su momento, cortándose a sí mismos, liberando a sus titanes. ¡Bum! 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 El trueno sacudió la tierra mientras 5 guerreros, con el colosal levantándose, cargaban juntos. Derribarían a Roger. Capítulo 8. Qué mujer verdaderamente despiadada, como una niebla tragándoselo todo. Roger despertó en un vacío blanco. Incluso cuando bajó la cabeza y levantó la mano, no podía ver sus propios dedos. Nada más que una blancura cegadora. Sin formas, sin sonido. ¿Dónde estoy? Se congeló. Instintivamente, su mente trató de reunir sus recuerdos, solo para encontrarlos destrozados, inconexos. Solo 3 cosas permanecían claras. Su abuela estaba muerta. Anderson lo había traicionado. Destruir todo. Si aún no he destruido a Marley. ¿Cómo podría morir tan fácilmente? Murmuró, frunciendo el ceño, y lentamente el mundo tomó forma. El humo negro y las nubes blancas se arremolinaban juntos. Las explosiones resonaban en la distancia. Mirando hacia abajo, vio un brazo carbonizado, con las venas brillando en rojo como roca fundida. ¿Esta es mi mano? ¿Qué está pasando? Pero no tenía tiempo para pensar. El titán negro en el que se había convertido se estaba evaporando.
Su enorme estructura se desmoronaba, la columna vertebral desapareciendo en vapor. La parte superior del cuerpo colapsó como una torre en ruinas. ¡Bum! Un estruendo atronador. Trozos de carne de titán estallaron, desapareciendo en vapor antes de golpear el suelo. El propio Roger cayó, pero los huesos destrozados del titán lo amortiguaron lo suficiente para sobrevivir. Sus oídos zumbaron sordos por un momento, solo para sanar rápidamente bajo el poder de titán. ¡Ah! El aire estaba espeso con vapor abrasador, lo suficientemente caliente como para sofocar. Era como estar atrapado en una sauna hirviendo, con el sudor empapando su piel, pero no había consuelo aquí. Sabía que, dondequiera que hubiera heredado el titán mandíbula, era dentro de Marley. Y si era en Marley, entonces nunca sería una herencia legal. Maldita sea. ¿El recuerdo antes de heredar dónde está? Le palpitaba la cabeza. Nuevos fragmentos de pensamiento que no eran suyos llenaban su mente, pero la pieza más crucial, el momento de la herencia, había desaparecido. Sin ella, no sabía cómo había obtenido el titán mandíbula, ni cómo comprender la situación actual. Haciendo una mueca, se tocó la frente, esforzándose por obtener detalles. Y entonces se dio cuenta. Su pierna. Miró hacia abajo. Entera de nuevo. Ya no era un lisiado. Por supuesto, poder de titán. Casi se rió de alivio. Pero la alegría dio paso al viejo dolor. Anderson. ¿Por qué había ayudado, solo para traicionarlo? De la niebla de la memoria robada, solo surgió una imagen. Una mujer de pelo corto, con corte voz castaño, sonriendo mientras decía. Solo busco un final. ¿Un final? ¿Final de qué? Roger no podía encontrarle sentido. El rompecabezas solo se profundizaba, su cabeza pesaba más cuanto más pensaba. Lo apartó. La supervivencia era lo primero. El suelo tembló levemente. Algo enorme se acercaba rápido. Usando el vapor persistente como cobertura, rebuscó lo que pudo. Un cuchillo y un casco de un soldado muerto. Ningún rifle. Demasiado pesado. Agachándose, rodó detrás de una roca. Los temblores crecieron, dispersando el vapor con cada latido. ¡Bum! 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 Se arriesgó a echar un vistazo. Un titán. El titán hembra. 15 metros de altura, ágil, adaptable, la famosa por su flexibilidad en combate. Roger había esperado que ella apareciera primero. La estudió, calculando el escape o el contraataque. Pero cualquiera de las dos opciones parecía un suicidio. Si corría, ella lo aplastaría en un instante. Si me arrastró en su lugar, sus ojos se movieron hacia un cadáver cercano. Agarrando su pierna, lo arrastró cerca, disfrazándose entre los muertos. El titán hembra merodeaba, desconcertada. Había visto el cadáver del titán negro estrellarse aquí, pero ninguna señal de vida. Heredó inmediatamente el titán mandíbula y escapó. Sus instintos le decían que algo andaba mal. Escaneó una y otra vez. Normalmente, cualquiera que heredara el poder de titán perdía una pequeña parte de la memoria, quedando aturdido y confundido. Eso era lo que ella esperaba. Sin embargo, no apareció ninguna figura. Mientras tanto, Roger casi se enterraba en la tierra, con el rostro pintado de sangre, vistiendo el uniforme marleyense como los cadáveres. El hambre lo desgarraba, el mareo nublaba su visión. La transformación lo había dejado seco, y no había comido desde ayer. Por favor, solo vete. Rezaba, luchando incluso para respirar. Pero en cambio, ella notó el campo de cuerpos. Boom. Crunch. Boom. Crunch. Uno por uno, pisoteó los cadáveres hasta convertirlos en pulpa. Y su sombra se acercaba, a punto de aplastar su cráneo. Los dedos de Roger se apretaron alrededor del cuchillo escondido en su manga, maldiciendo por lo bajo. ¡Qué mujer tan despiadada! Esperó, quieto como una piedra. Un paso. Otro. Y luego, su vasta sombra se lo tragó entero. Capítulo 9. El nuevo titán mandíbula. Con la respiración entrecortada, Roger calculó el tiempo cuidadosamente. Cuando el pie del titán hembra bajara, él saltaría. Pero antes de que pudiera moverse, una voz áspera detuvo su paso. ¿Lo encontraste? Era el titán bestia, Xaver. Había visto sus movimientos y se había apresurado. El titán hembra sacudió la cabeza, bajando el pie con el que estaba a punto de aplastarlo, mirando al suelo. Debería estar aquí. Xaver se agachó, con sus largos dedos rebuscando entre los cuerpos. A diferencia de ella, él no los aplastó hasta convertirlos en pulpa. Levantó cada cadáver suavemente, revisando. Son soldados marleyenses, voy. Si los mueles a todos hasta convertirlos en pasta, el ejército y sus familias te harán responder por ello. Ella se burló. Ya estamos prácticamente muertos.
Mejor paranoica que destripada cuando uno de estos cadáveres salte de repente, te apuñale los ojos, te corte los tendones y te saque antes de que reacciones. Xaver se rió entre dientes ante su sombría advertencia. El titán bestia no pelea mucho de cerca. Solo lanzo rocas. Nadie podría hacer todo eso en un solo latido. Sonrió, todavía recogiendo cuerpos uno por uno. Ella lo ignoró, presionando con su talón, aplastando los cadáveres. Roger contuvo la respiración. Porque la enorme mano de Xaver se estaba cerrando a su alrededor. Se había untado de sangre, enterrado la cara, agarrado un cuchillo en su manga haciéndose el muerto. El titán bestia lo levantó. Pero entonces Xaver se puso rígido. ¿Qué es esto? ¿Está vivo? Lo sintió. Latido del corazón, calor. No era un cadáver. El titán hembra levantó la guardia de golpe, con los brazos en alto. Y Roger se movió. Saltó del agarre del titán, con el cuchillo brillando. Muere. Dirigió la hoja hacia el ojo del titán bestia. Ah. Xaver se tambaleó hacia atrás, con un ojo estallando en vapor cuando Roger atacó. El titán bestia rugió, arañando para alcanzarlo. Pero Roger cayó rápido, cortándole el tendón de Aquiles. La sangre roceó, aunque no lo suficiente para derribarlo. Demasiado corto, siseó Roger al cuchillo, humeante con sangre de titán. Entonces el viento aulló. Mierda. Rodó mientras la patada del titán hembra partía la tierra donde había estado. El polvo y la piedra llenaron el aire. Incluso aturdido, fue lanzado a un lado, con las costillas crujiendo bajo el impacto. Ella se abalanzó tras él. Tan rápido para esquivar verdaderamente el más fuerte de esta clase, pensó ella. Roger yacía boca arriba, con vapor saliendo de su cuerpo roto. El poder del titán mandíbula funcionaba, pero el dolor abrasaba cada nervio. Se obligó a levantarse, corriendo, aferrando su cuchillo. Pero ella era más rápida. Se abalanzó, cerrando su mano alrededor de él antes de que pudiera cortarse para transformarse. ¡Ah! Sus dedos aplastaron sus manos, los huesos crujiendo, el cuchillo cayendo de su agarre. «No lo mates», gritó Xaver, con un ojo volviendo a su lugar entre vapor. Corrió más cerca, eufórico. Porque en Roger veía algo. Una teoría suya sobre los titanes. Si era cierta, el dominio de Marley nunca sería sacudido, ni por 1000 años. Pero... ¿Hoy, crees que esto salvará a Marley? ¿Crees que puedes matarme? Roger rugió, mirando al titán hembra, luego se mordió su propia lengua. ¡Bum! Una luz dorada estalló de sus orificios. A través de los caminos, la carne y el poder del titán mandíbula surgieron en él, su cuerpo explotando hacia afuera. El crecimiento del titán desgarró el puño de ella desde adentro. Roar. El nuevo titán mandíbula había nacido. Las garras le abrieron el brazo. Roger corrió hacia adelante, con los colmillos clavándose en su hombro, cortándolo antes de abalanzarse hacia su nuca. Voy. Agáchate. Xaver estaba listo. Ya sostenía una piedra. Con puntería perfecta, la lanzó. Crack. El cráneo del nuevo titán mandíbula se hizo añicos mientras se abalanzaba hacia su cuello. Capítulo 10. ¿Dos fundadores? No lo creo. Una esquina de su cabeza fue volada al instante, la sangre brotando violentamente. Roar. Gravemente herido, Roger sintió la amenaza presionando, mirando al titán bestia que se acercaba. No había otra opción. Aunque se había transformado en el titán mandíbula, su resistencia estaba casi agotada. Su cuerpo era comparable en tamaño al heredero anterior, pero los músculos estaban atrofiados, subdesarrollados, solo garras afiladas habían crecido de las puntas de sus dedos, mientras que la armadura endurecida del cráneo y la mandíbula aún no se había formado. Aunque el titán mandíbula de Roger se había aferrado a la nuca del titán hembra, debido al gran daño en su cabeza no podía morder. Indefenso, y para evitar ser acorralado por el titán bestia, Roger abandonó el intento de devorar al titán hembra. Se preparó para saltar de su hombro, con la intención de correr por el suelo y usar su velocidad para ampliar la brecha. Pero el titán hembra no era presa fácil. A pesar de perder un brazo ante el titán mandíbula, no se había rendido. En el instante en que Roger saltó de su hombro, forzó su poder curativo para restaurar la mano destruida cuando Roger se transformó. Inmediatamente después, se giró y atrapó el tobillo del titán mandíbula, tirando con fuerza. «Javier», gritó el titán hembra. «Entendido». El titán bestia reaccionó al instante, saltando para aplastar al titán mandíbula bajo su cuerpo. «Maldita sea». La mente de Roger se aceleró. Como se esperaba de un guerrero veterano que ha luchado durante casi 10 años. Qué dolor de cabeza lidiar con él. Aún así, estaba listo para luchar hasta la muerte. Roar.
El titán mandíbula rugió, y su capacidad regenerativa se aceleró repentinamente. Extrañas marcas negras se extendieron hacia afuera desde su mandíbula, convergiendo en la cabeza aplastada. Rápidamente tejieron su carne de titán de nuevo, restaurando su cabeza completamente en un instante. ¿Cómo es eso posible? El titán hembra se congeló. Nunca había visto algo así antes. Incluso enfocando el poder de titán en curar una sola parte nunca podría ser tan rápido. Y sin embargo, ante sus ojos, el titán mandíbula no solo reparó su cabeza, sino que incluso desarrolló una armadura endurecida en su cara y mandíbulas. Estaba conmocionada. Esto no era curación. Esto era evolución. El propio Roger no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero con tantas incógnitas ya, una más no importaba. El titán bestia se zambulló desde arriba como una montaña cayendo, a punto de aplastarlo. Sin tiempo para pensar, Roger dobló el cuerpo del titán mandíbula. Como un cocodrilo atrapando una presa, mordió la muñeca del titán hembra una vez más, giró su cuerpo bruscamente y saltó del campo de batalla con su mano cortada apretada en sus mandíbulas. ¡Bum! El titán bestia falló, estrellándose contra el suelo, con el vapor siseando de su cuerpo. No muy lejos, el titán mandíbula estaba parado sobre suelo rocoso, bañado por la luz dorada del sol. Su cabello parecido a una melena fluía, su cabeza brillaba como si estuviera quemada en fuego fundido. Marcas de color rojo-negro se retorcían en su rostro, disipándose en vapor a una velocidad visible. Con la presa agarrada en sus mandíbulas, dejó escapar un gruñido profundo, como un verdadero león tigre, rey de las bestias. Aún regenerándose, el titán hembra miraba con incredulidad al titán mandíbula sobre las rocas. Sus ojos se detuvieron en esas marcas negras, que para ella parecían las marcas fundidas que había visto antes en el colosal titán vestido de llamas. «Javier, ¿qué es él?», murmuró. ¿Podría realmente ser un demonio de la isla Paradis? Al escuchar sus palabras, el titán bestia Javier suspiró pesadamente mientras se ponía de pie. No sé sobre eso. Solo sé que su existencia está ligada tanto a la gente de la isla Paradis como a la gente del continente. ¿Es este el poder del fundador? No, el fundador todavía está dentro de los muros. Entonces, ¿qué es él? No lo sé. Espetó Javier, frustrado como un especialista tratando de explicar lo inexplicable a un profano. Te lo dije, es solo una teoría. Algo que Seke y yo especulamos cuando buscamos la verdad de los titanes. Pero antes de que pudiera probarlo, esta teoría apareció frente a mí. Cegó uno de mis ojos. Entonces, ¿cuál es la teoría? Dímelo. Bien, lo diré. Maldijo Javier. Supuse que el poder de los titanes tiene más de un origen. Que hay dos titanes fundadores. ¿Crees eso? El titán hembra guardó silencio. Esto era demasiado absurdo. ¿Dos titanes fundadores? Imposible. Si fuera cierto, ¿por qué no había aparecido antes? ¿Por qué dejar que un fundador dominara el mundo mientras el otro no hacía nada? ¿Por qué aparecer solo ahora? No lo creo, declaró rotundamente. Antes de que el titán bestia pudiera suspirar, ella controló al titán hembra para abrir la boca de par en par, inhaló profundamente y dejó escapar un rugido ensordecedor. Roar. El sonido era agudo y abrumador, lo suficientemente fuerte como para que incluso el titán bestia quisiera taparse los oídos. Las aves en la distancia se asustaron y echaron a volar, los árboles temblaron y perdieron sus hojas. Javier parecía confundido. ¿Por qué rugía ahora? En Paradis, el rugido del titán hembra podía atraer a titanes puros. Pero aquí en Marley, no había ninguno a quien convocar. Como su camarada, Javier no entendía. Pero como su enemigo, Roger se dio cuenta inmediatamente de su intención. En el momento en que ella rugió, Roger dejó caer la mano de titán cortada de su boca y corrió a toda velocidad. Porque justo entonces, cada guerrero titán y unidad militar en el campo de batalla, el acorazado, el colosal, el titán carguero, los carros de artillería y el ejército, se dieron la vuelta y comenzaron a correr hacia la señal del titán hembra. Ordenen a todo el ejército. Muévanse a la ubicación de la señal inmediatamente. El primer comandante del ejército de Marley ordenó a todas las fuerzas que convergieran en las afueras. La vanguardia aldeana, sirviendo como escudos humanos, cargó hacia adelante gritando, seguida por soldados marleyenses con rifles apuntando tanto al enemigo como a los eldianos por igual, y detrás de ellos, la artillería atronadora. ¡Bum! El titán colosal fue el primero en ver una figura que se movía rápidamente en el suelo. Bajó un puño masivo hacia Roger. Roger esquivó por poco, acelerando su carrera.
Pero detrás de él, innumerables proyectiles llovieron como un cielo de estrellas fugaces, sus estelas ardientes persiguiéndolo.